antes de dar pase a nuestro invitado, hoy nos acompaña Ernesto Zunini, que es secretario general de Juntos por el Perú y diputado electo por Lambayeque. Don Ernesto. ¿Cómo estás, Pedro? Le doy la bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar el diálogo, vamos a mostrar un cuadro que creo que es importante. Mónica ya lo adelantó, porque a esta hora de la noche, señor productor, ayúdeme usted con la actualización, al 99.628% del total de actas procesadas, menos de 4% para llegar al 100%. Estos son los resultados preliminares. La última actualización ha sido hace 15 minutos. Véanlo ustedes. Primero vamos con Keiko Fujimori, ya sabemos, consolidada en una primera ubicación, 17.17%, es decir, 2.867.437 votos. Aquí viene el motivo de análisis y discusión de todos, porque queremos confirmar quién finalmente pasará a segunda vuelta con Keiko Fujimori. En primera ubicación, mejor, digamos, en segunda ubicación del total, Roberto Sánchez con el 12%, 12 exacto, como pueden ver ahí de las actas procesadas, 2.003.715 votos. Y Rafael López Aliaga muy cerca, con 11.91%, es decir, 1.989.367. Colocamos nuevamente el cursor acá, hablamos de, aquí con Roberto Sánchez, hablamos de 2.003.000. Vamos con Rafael López Aliaga de 2.003.000. Aquí tenemos, ¿cuántos para hacer la diferencia? Para poder explicar, 1.989.367. Estamos hablando entonces de menos de 16.000 votos de diferencia. El dato exacto lo vamos a tener en breve. Y luego acá, este dato también es relevante. No sé si la cámara me acompaña, lo ve usted en su pantalla. Actas contabilizadas. Ya van 92.421, pero faltan todavía de procesar en los jurados electorales especiales 345 actas. Una vez que se procesan esas 345, la OMPE tendrá el 100% del resultado y en ese caso todo indica que el Jurado Nacional de Elecciones hará la declaratoria correspondiente en lo que respecta a la elección presidencial de cuáles son los resultados totales. Es cierto que Rafael López Aliaga ha solicitado una auditoría, ha solicitado una serie de medidas para que el jurado se abstenga de proclamar resultados en tanto no se resuelva la auditoría. Sin embargo, todos los comunicados del Jurado Nacional de Elecciones a esta hora, al día de hoy, nos indican de que el jurado, independientemente de la auditoría, va a proclamar resultados cuando tenga el 100%. Así que vamos a estar muy atentos a las reacciones de Renovación Popular, pero también estamos atentos a las reacciones de Juntos por el Perú. Y por eso hemos invitado esta noche, nuevamente le doy la bienvenida a Ernesto Zunini, secretario general del partido, para hablar de diversos temas vinculados a la coyuntura política, al plan de gobierno del señor Roberto Sánchez y lo que espera el país de lo que podría ser este debate de cara a segunda vuelta. Primero, preguntarle acerca de las declaraciones que ha tenido Rafael López Aliaga en las últimas horas respecto a la necesidad de un peritaje forense. Ya no pide auditoría, está pidiendo un peritaje forense a cargo de un organismo internacional para creer y aceptar los resultados. ¿Cuál es la respuesta de Juntos por el Perú? Bueno, primero gracias por la oportunidad y permíteme aunarme al saludo del Día de las Madres y especialmente saludar a mi madre también, ahí en Lambayeque, que debe estar viendo esta entrevista. Muy bien, un saludo para ella también desde aquí, por supuesto. En segundo lugar, para nosotros ya esto es algo lamentable, la actitud del señor López Aliaga, que a estas alturas es reconocido por todos los peruanos como un mal perdedor. Primero, ofreció una recompensa pública, luego pidió elecciones complementarias, después amenazó a las autoridades del jurado, pide una auditoría técnica y ahora pide una auditoría internacional. Pero hasta el día de hoy no muestra una sola prueba del fraude, es decir, el fraude solamente existe en la cabeza del señor López Aliaga. Los argumentos que él está esgrimiendo tranquilamente los podría usar cualquier organización política para decir que el fraude es en su contra. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que se han instalado insuficientes mesas en las zonas rurales del país y por eso la tasa de ausentismo es alta y se nos estaría perjudicando, ¿cierto? El fraude es un intento doloso, deliberado de tratar de cambiar la intención de voto de la gente. Ahora, y eso es lo que no se ha demostrado. ¿qué ocurriría si el Jurado Nacional de Elecciones en las próximas horas dice, bueno, un momentito, atendiendo a la solicitud y al clamor ciudadano, vemos algunas personas que se reúnen, acompañan a Rafael López Aliaga en los últimos días, ordena este peritaje forense, ¿podría detener la proclamación de resultados? ¿Ustedes lo aceptarían?
estaría violando flagrantemente la ley. El cronograma está establecido por ley y se debe respetar. Y yo creo que aquí, ante la ausencia de pruebas, lo que corresponde es cumplir con el encargo que le ha encomendado la Constitución y la ciudadanía al Jurado Nacional de Elecciones, y frente a eso nosotros vamos a estar vigilantes, por supuesto. ¿Y estar vigilante qué significa? ¿Van ustedes a convocar marchas? El candidato Roberto Sánchez convocó hace unos días una movilización, pero digamos que fue bastante breve, no hubo ningún anuncio relevante. ¿Van a estar atentos a lo que ocurre en el jurado? Por supuesto que sí, porque lo único que nosotros hemos estado pidiendo es que se respete la igualdad del voto, el derecho al voto de la gente y que haya celeridad y transparencia en el conteo de las actas. Esperamos que en breve se proceda a la proclamación, porque en último término esto podría ser ya estar siendo parte de una estrategia de la segunda vuelta electoral, ¿no? En la cual pretenden que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez esté distraído, ¿cierto?, en el tema del fraudismo, cuando en realidad ya los resultados son evidentes. Por lo tanto, hasta el momento nosotros hemos tenido que estar trabajando en dos frentes, ¿no?, conteniendo esta amenaza al sistema democrático, a las instituciones democráticas del país, a las autoridades electorales, y trabajando para la segunda vuelta. El candidato Roberto Sánchez no ha estado paralizado por la situación, todo lo contrario, ha estado viajando, ha tenido manifestaciones como la de Huaycán anoche, donde ha reiterado que no habrá una hoja de ruta. ¿Qué significa eso? Bueno, es una muy buena pregunta, Sí, ¿no? es una buena porque pregunta, todo el mundo... porque todos esperarían que de cara a una segunda vuelta haya una moderación o modulación del mensaje o de la propuesta. Bueno, al parecer esto no va a ocurrir. A ver, ¿en qué consistiría? Justamente la ciudadanía tiene que saber qué es una hoja de ruta, ¿no? Porque nosotros sí estamos prestos a dialogar, estamos prestos a asumir compromisos con el país. Pero si una hoja de ruta significa, por ejemplo, ser endebles con la corrupción, o si de repente significa renunciar a los principios que como organización política nos han llevado a la segunda vuelta, yo creo que lo que ha dicho Roberto Sánchez es claro, no estamos dispuestos a firmar una hoja de ruta. ¿Y cuáles son esos principios que los han llevado a la segunda vuelta, que son irrenunciables? Bueno, justamente una lucha frontal contra la corrupción, una economía... Eso lo ofrecen, digamos, todos los candidatos. No, lo que pasa es de que, a ver, nosotros, por ejemplo, hemos hablado de los contratos ley, y aquí hemos dicho que vamos a respetar la propiedad privada, que vamos a respetar el Estado de Derecho y que vamos a hacer una revisión solvente, técnica, ¿cierto? Digamos, respaldada por instituciones que den las garantías del caso, pero todo el mundo sabe que hay contratos corruptos. Y un contrato ley no puede significar, ¿cierto?, un blindaje para que el Estado impida la defensa del interés público. Tenemos varios presidentes que están presos por corrupción por haber firmado ese tipo de contratos. Entonces nosotros no vamos a desistir, por ejemplo, de ese tipo de iniciativas. Vamos a dialogar, estamos en disposición de acoger las principales propuestas de nuestros competidores, de nuestros adversarios, estamos en disposición de detallar, de desarrollar nuestro plan de gobierno para que la gente tenga confianza en lo que le proponemos al país. Pero acoger propuestas de otros candidatos y dar señales de transparencia, ¿eso no es una hoja de ruta? Tal como lo hizo, por ejemplo, Ollantumala el año 2011. Sí. Pregunto. A ver, si desarrollar nuestro plan, si presentarle un equipo solvente, ética y profesionalmente al país, si sentarnos a dialogar con otras organizaciones políticas como lo pensamos hacer, significa una hoja de ruta, no tenemos problemas con eso. Pero si una hoja de ruta significa pactar debajo de la mesa y hacernos de la vista gorda con la corrupción, nosotros lo rechazamos. Bueno, creo que nadie está pidiendo eso. Si lo que se está pidiendo es que haya claridad en la propuesta, ya que usted habla del plan de gobierno, precisamente estábamos revisando el plan de gobierno durante la campaña, porque ha habido oportunidad de conversar con otros candidatos, también acompañando en algunos desplazamientos al propio Roberto Sánchez, que ha sido muy enfático respecto a lo que quiere hacer, por ejemplo, con el capítulo económico de la Constitución. Entonces, pero como decían antes, ¿no?, vamos al mapa. ¿Qué dice el plan de gobierno de Juntos por el Perú, ¿no? Y en la página 16, y creo que esto es interesante para la gente que nos está viendo, ¿no?, ustedes señalan: los artículos indispensables que deben revisarse y cambiarse son de la Constitución el 58, el 60, el 62, el 63 y el 66. Hasta ahí estoy bien, ¿no es cierto? Es el documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Entonces, cuando dice es indispensable revisar y cambiar el artículo 58, yo voy al artículo 58 de la Constitución, don Ernesto, y veo y dice, artículo 58, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
¿Qué es lo que quiere cambiar del artículo 58? Bueno, nosotros consideramos que el rol subsidiario del Estado, es decir... Pero acá no habla de rol subsidiario, más adelante habla de rol pero subsidiario. lo restringe solamente a salud, educación, etcétera, ¿cierto? Nosotros sí creemos... nosotros creemos que hay un plan de desarrollo nacional, ese es un hecho, está en ese plan publicado en 2050, si hay objetivos estratégicos país, quiere decir que hay también sectores estratégicos, que hay recursos estratégicos para el desarrollo nacional, ¿correcto? Y nosotros creemos que en parte de esos sectores estratégicos se debe también considerar la participación del Estado. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, hoy la economía del mundo se sigue moviendo por combustibles fósiles. El 75% de las empresas de hidrocarburos del mundo son estatales y son competitivas y son exitosas. Las principales guerras del mundo... De eso también vamos a hablar porque en el Perú la matriz energética ahora es fundamentalmente gas y el gas lo maneja un privado. Las principales guerras del mundo son por el control de los hidrocarburos hoy en día. Pero, y nosotros estamos renunciando, ¿cierto?, a tener participación en el sector. De eso vamos a hablar. Pero vamos en orden, porque como cualquier ciudadano que puede leer el plan de gobierno que está en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, me imagino que está público. Me imagino que está en la página web de ustedes. Cualquiera que esté en su casa puede hacer el ejercicio que yo estoy haciendo. El tema de la subsidiariedad del Estado está en otro artículo y tiene que ver con aquellas actividades donde el privado no entra, puede entrar el Estado por ley. Es otro tema, eso tiene un fundamento. Creo que sabemos lo que ha ocurrido en el Perú entre los años 70 y 80, que por un exceso de estatismo y de intervención del Estado en la economía, el Perú se empobreció. Por supuesto, y Roberto ha sido claro en decir que nosotros no vamos a expropiar ni vamos a estatizar, pero sí vamos a revisar la participación del Estado en algunos sectores. Repito. No pueden expropiar, porque la Constitución protege la propiedad privada. Y si van a expropiar por razones de índole social, hay un procedimiento de la Constitución. Correcto, pero nosotros hemos dicho que no hemos expropiado. No vamos a expropiar. Digamos, están alertando sobre lo obvio. No, pero usted está señalando el respeto a la inversión privada, entonces es necesario que la población que nos escucha sepa que nosotros no hablamos de expropiar en nuestro plan de gobierno. Lo que me llama la atención, señor Zunini, es que usted ha hablado de objetivos nacionales y creo que en los objetivos nacionales vamos a estar de acuerdo, porque todos queremos ver un país desarrollado, con mejor educación, con mayor seguridad, con un servicio de salud que realmente responda al ciudadano, pero lo importante es cómo vamos a lograr exactamente, que esto llegue, porque en efecto hay políticas de Estado, hay políticas públicas, ¿cierto? Los objetivos están, pero cuando vamos a ver, todo queda en el papel, porque en realidad a la hora de definir el curso de acción... O hay ideas equivocadas como las que ya se aplicaron en el Perú en los años 70, 80, o que ha aplicado Bolivia cuando nacionalizó su gas, o que han aplicado otros países que no han funcionado. Sí, pero es importante tenerlo sobre la mesa. Nosotros no queremos volver al pasado, nosotros venimos a hablarle al país del futuro. Es que no parece, señor Zunini, pero las cosas no siempre son lo que parecen. Por eso le pregunto, me parece buena la pregunta. Por eso le pregunto. Usted dice, mire, vamos nuevamente al mapa. Usted dice, debemos revisar y cambiar los artículos 58, 60, 62, 63, 66. Claro, la gente lo escucha y dirá, ¡qué bien! Porque seguro que se necesita cambiar. Yo le acabo de leer el artículo 58 y ahí usted no encuentra mayor divergencia. Pero usted está señalando... La iniciativa privada es libre. ¿No estamos en contra de eso o sí? Pero ahí en el plan también se desarrollan las cosas que nosotros queremos precisar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos señalando? El tema de los contratos de ley, el tema del rol subsidiario del Estado. Ejemplifico, en materia de vivienda, lo he dicho ya en otros medios de comunicación. Hoy, en vivienda, prácticamente se ha entregado la política pública al mercado. El Estado no tiene una participación directa, sino lo hace a través de la banca, es correcto. Y se producen 20.000 viviendas al año. Y el déficit hoy en día son de 2 millones de viviendas. Es decir, jamás vamos a resolver el problema de vivienda. Y mientras el Estado se queda de brazos cruzados, la gente sigue invadiendo. Pero se pueden buscar alternativas de desarrollo de vivienda social sin necesidad de alterar la Constitución. Se puede hacer. No, pero hoy el Estado está prohibido de participar directamente en ese sector. Lo hace financiando, ¿no es cierto?, a la banca y a las grandes constructoras, lo cual está bien. Que reúnen una cuota inicial. Estimado Pedro, lo cual de otra manera sería difícil lo cual está bien, pero es insuficiente. Y la vivienda es un derecho. En que es insuficiente estamos de acuerdo. Pero mira, hay un costo muy importante de que no se atiende el problema de vivienda, porque estos 2 millones de peruanos que no son atendidos por el mercado invaden. Y el Perú crece a través de las invasiones y nos cuesta 7 veces más llevar servicios públicos a esas zonas. Escuelas, hospitales, carreteras. Nuevamente es cómo hacemos esto que usted dice, con lo que yo coincido como objetivos,
sin quebrar al Estado, que es lo que pasó anteriormente con el Estado peruano. Ahora, ya hablamos del 58, dice, hay que revisar y cambiar el artículo 60. Yo voy al artículo 60 que dice, el Estado reconoce el pluralismo económico. ¿Le parece bien que existe el pluralismo económico? Ah, ok. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Porque es importante para el Estado, porque es un programa, digamos, declarado nacional, tanto por el Estado, el Ejecutivo, como el Claro, Congreso. justamente ahí es lo que estaba obstaculiza. refiriendo. Justamente lo que yo estaba refiriendo ahí. Ya está. Es que cuestionamos. No, pero ahí en el mismo plan, más abajito, usted puede ver las precisiones que estamos haciendo a las modificaciones que queremos, como lo pueden ver todos los ciudadanos. Mira, estimado Pedro, yo creo que es importante que estas cosas se debatan porque para eso es la democracia. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada ni del crecimiento del país, pero el crecimiento no puede ser un fin en sí mismo. Tenemos más de 20 años creciendo con 70% de la población en la informalidad. Tenemos más de 20 años creciendo con el regreso del latifundio, con salarios mínimos de trabajadores en el campo que no les alcanza para la canasta básica familiar. Entonces, ya está cerrado es un medio, es necesario. Obviamente. Es necesario, pero es insuficiente. Sin crecimiento no alcanzamos esos fines tan loables y necesarios que usted señala. Nosotros queremos poner en el centro a la gente. Reconoce. Sí, pero estamos últimos en yo no educación, digo que el no sistema de haya... salud es pésimo. ¿Cuántos no digo que años no haya más nada vamos que a cambiar, esperar? señor ¿Cuántos años, Zunini? pero cuántos años No más digo que vamos no a haya esperar? nada que cambiar. Pero- Solo le pregunto pero- qué es lo que quieren cambiar. Lo estamos precisando. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Estado tenga un rol subsidiario, ¿no? Si hay objetivos estratégicos, tienen que haber sectores estratégicos, recursos estratégicos, y el Estado tiene que estar habilitado para asumirlo. Usted sabe, señor Zunini, que en los años 80 hemos tenido Claro que sí. cines del Estado. ¿Y de qué? Perdóneme la expresión, porque no se la dijo usted. ¿Para qué diablos el Estado peruano tenía cines? ¿Sabe lo que ocurre, señor Zunini? Que cada gobierno que llega, como tiene que darle empleo a su gente, comienza a crear empresas por doquier. Por eso es que se puso este candado, que solo en aquellas actividades donde el privado no arriesga el capital, el Estado, mediante ley aprobada por el Congreso, entra. Y a mí me parece eso bastante sensato por lo que hemos vivido antes. ¿Usted cree que debería estar abierta la compuerta? Pero hoy lo que tenemos no es tanto eso. Hoy lo que tenemos es un Estado que está maniatado y que incluso se priva de participar en lugares donde el mercado no llega, pese a que hay derechos que son imposibilitados de ejercer por la gente. He ejemplificado el caso de la vivienda, ¿no? Hoy tenemos el tema de Loreto, por ejemplo, ¿no? Y se cuestiona a Petroperú, ¿cierto? Un crédito que está pidiendo de $2.000 millones, pero lo que no se dice es de que si Petroperú no subsidia los combustibles en Loreto en este momento no hay energía eléctrica, no hay producción, Ahí se no para la economía. Ahí no llega el privado, No llega. entonces está bien que llegue No el llega. Estado, de eso estamos de acuerdo. Pero usted ¿se da menciona cuenta? Petroperú, pero es que aquí estamos ante el dinosaurio que echa a perder lo que podría estar perfectamente focalizado. El Perú le entrega a Petroperú cada año, el Estado peruano, miles de millones de soles a cambio de nada. No le pide reestructuración, no estoy hablando de privatización. Nosotros estamos de Ojo, acuerdo con una reestructuración y una modernización de Petroperú. Pero ¿en qué consiste esa también hay que reestructuración? decir la verdad. Petroperú es una empresa que ha sido mutilada. No puede producir su propio crudo, tiene que comprarlo a precios del mercado. Le cuesta más refinar que su propia competencia. ¿Quién sería la persona? Está prohibido de comercializar. ¿Quién sería la persona, el técnico de Juntos por el Perú que asumiría Petroperú para darle una reestructuración? Usted es tenemos, pero el presidente Roberto Sánchez, no, en serio, el presidente del partido. lo va a anunciar esta semana. Lo va a anunciar Pero esta semana. tienen a alguien. Por supuesto, economistas solventes que además ya tienen experiencia y son autoridades en materia Que conocen de el tema de hidrocarburos. Por supuesto, y dan cátedra en universidades nacionales e internacionales sobre el tema. Nuevamente, sobre los objetivos creo que podemos estar de acuerdo, señor Zunini. Claro que el sí. problema es el cómo llegamos. Por ejemplo, han hablado mucho de Camisea, nacionalizar Camisea. Mira, ¿qué significa eso? La historia Creo que es recordará... interesante que el pueblo sepa supuesto que qué es lo sí. que están proponiendo respecto de Camisea. Mira, la historia recordará Camisea como la oportunidad que perdimos en el siglo XXI, tal cual como fue con el caucho, como fue con el guano, porque el Perú perdió gracias a un contrato corrupto, lesivo a los intereses nacionales, la posibilidad de apoyar a la industria nacional con gas barato para tener una producción competitiva. Hoy Camisea se está acabando. ¿Usted sabe en estos 20 años que tiene Camisea cuánto ha generado para el Perú?
que seguramente pudo haber generado más, eso yo no lo discuto. ¿Cuánto le ha generado al Perú Camisea? Bueno, pero ¿a dónde se fueron esos tributos? Porque ahorita lo vamos a ver. En las regiones donde está Camisea hay pobreza, hay friaje y hay gente que pierde su ganado y pierde... Señor Zunini, yo le voy a explicar, digamos, voy a poner los datos para que usted los analice conmigo, ¿no? En estos 20 años de Camisea, esto ha significado 67.000 millones de soles, 67.000 millones de soles de ingresos para el Estado peruano. De ellos, 48.000 millones corresponden al pago de regalías a través del contrato, 19.000 millones corresponden al pago del impuesto a la renta de acuerdo al contrato. Ahora, usted ha preguntado, ¿a dónde se ha ido la plata de Camisea? Y eso es muy importante. Los gobiernos regionales y locales del Cusco han recibido 39.500 millones de soles en estos 20 años. 39.500 millones de soles, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Son gobiernos regionales o locales de derecha? No son de derecha, ¿no es cierto? Bueno, desconozco, supongo que hay alternancia, ¿no? Pero no son de derecha. Bueno, pero todos se proclaman de izquierda, reformista. Bueno, mire, permítame precisar. Y un dato más para que usted pueda precisar. Claro. 33.000 millones de soles de canon pagados al Cusco en 20 años. 33.000 millones de soles de canon que ha entrado al Cusco y que el Cusco evidentemente no ha invertido como corresponde. Esto equivale a como si entraran 4.3 millones de soles al día de canon. Correcto. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? Yo coincido con usted que mucho de lo que ha significado Camisea no se ve. ¿Pero por culpa de quién? Bueno, en primer lugar, sé que suena mucho dinero, pero pudo haber sido mucho más. En primer lugar. En segundo lugar, el problema de la inversión pública... Es bastante, ¿no? Sí, pero se pretende vender una idea como que hay gobiernos regionales ineficientes, ¿no? Y que los provincianos no pueden hacer un uso adecuado de los recursos del Estado. Eso, ¿eh? Pero mire, el 75% de inversión del presupuesto público lo concentra el gobierno central, en primer lugar. Yo vengo de una región donde Olmos ha tributado más de 1.500 millones de dólares en los últimos 10 años, ¿cierto? Y eso viene a Lima, no regresa a las regiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente hay que reformar la Constitución para retomar el gran debate de la descentralización del país, porque hoy los gobiernos regionales tienen que pedirle permiso a Lima hasta para hacer una vereda, y ahí está la corrupción, y esa es una de las cosas de las que no se está hablando. Desde el año 2005 que hablamos de la descentralización y de la macrorregionalización, nos olvidamos de tocar el tema pese a que la Constitución y la ley dice que es un proceso permanente, irreversible y que se debe continuar. Entonces, cuando hablamos de que los gobiernos provinciales o regionales no tienen la capacidad para ejecutar obras y seguimos la ruta, no regresa a Lima. Pero, porque en Lima, repito, ¿qué demuestra ¿cierto? la data? Se le da la plata, pero se tiene que tocar la puerta de Lima para que te apruebe el expediente hasta de una vereda. Y eso no debe seguir pasando en este país. No hasta de una vereda. Bueno, los en sentido figurado. En sentido figurado. Ya los han hecho muchas marchas para evitar eso. Pero mire, estimado Pedro, ese es el problema de la inversión pública del país. El 75% se maneja del gobierno nacional y la gran corrupción está en Lima. Esa es la realidad. ¿No será entonces que la prioridad no es necesariamente hacer esos cambios de constitución, del cambio de camino económico, sino reformar la administración estatal, la administración pública, darle Estamos profesionalismo? completamente de acuerdo. Hace tiempo existe una ley marco de modernización del Estado, existe una política pública de modernización del Estado, existe un sistema nacional de modernización del Estado, pero no hay voluntad política. Pero ¿sabe qué? Gracias a Camisea, mire, yo le explico. Permítame terminar. No es mutuamente excluyente. Es decir, yo no voy a decir, oye, como no lo gasté, entonces que no me paguen y que me paguen menos de lo que deberían de pagarme. No, el riesgo son dos temas distintos. El riesgo, señor Zunini, está en que pongamos la carreta delante de los caballos. O sea, obviamente cada gobierno nuevo tendrá derecho de plantear un plan de ejecución y de trabajo, pero si no tiene las ideas claras, puede terminar generando más daño del que dijo que quería evitar. Es lo que pasó en los años 70 y 80. Sí, todos nuestros presidentes decían hablemos del que futuro. trabajaban por los pobres. Correcto, pero nosotros venimos a hablar del país del futuro. Sin repetir las taras del pasado. Y yo solo quiero terminar con esto. ¿Cuánto ha recibido la convención en el Cusco? Gracias a Camisea. 14.000 millones de soles. ¿Cuánto ha recibido Charate, que era el distrito en el que antes funcionaba Camisea? Ahora se ha creado otro distrito, porque hay tanto dinero en juego que se creó otro distrito. Charate recibió 3.000 millones. No había agua, no había postas, no había servicios básicos durante años. Y Megantoni está recibiendo casi 2.000 millones de soles hasta el momento. Nuevamente, si se quieren revisar contratos, se pueden revisar. Nada obsta que el Estado peruano revise un contrato. Porque son contratos corruptos, ¿cierto? Sí.
No sé si son corruptos, porque yo ¿Y no... por qué están presos? ¿Por qué está preso Estoy Toledo? hablando de Camisea. Pero Toledo, ¿por qué está preso? Estoy hablando de Camisea. Si ¿Por usted qué? me dice la interoceánica, seguramente habrá muchos temas ahí que hablar. ¿Qué pasó con Alan García? Pero son contratos vinculados a grandes concesiones nacionales. Pero entonces... Que pública y demostradamente son corruptos. Entonces, que los querramos revisar no tiene que ver o no se puede sujetar al hecho de la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, ¿cierto? Una cosa va acompañada de la otra. O sea, sí, pero tenemos un fenómeno no hay en el una cual relación de dependencia. ¿Sabes qué? Estado... Porque no lo usas, entonces no te pago lo que te debo pagar y Nadie se lo doy a la ha dicho gran eso. empresa internacional. No, nadie ha dicho eso. Me alegra Lo que mucho. estamos diciendo, por si ha quedado la Lo he duda, entendido mal, pero me alegra mucho que se aclare. por si ha quedado la duda, es que cada sol que recibe el Estado peruano tiene que ser bien invertido. Estamos Por completamente personas de acuerdo. capaces de invertir ese dinero. Por supuesto. Y además teniendo en claro cuáles son las prioridades. El problema que hemos tenido en el Perú muchas veces es que terminamos nombrando funcionarios políticos en puestos que son técnicos. Eso nos llevaba, por ejemplo, hablábamos de Petroperú. Usted me va a comprar Camisea, nacionalizar Camisea, ¿qué va a significar? Que en unos años Camisea sea otro Petroperú. Que lo llenamos de funcionarios políticos, A ver. sin la orientación ni la administración que requiera. Eso es lo que tememos. A ver, son dos temas distintos, repito, ¿no? Aquí hay un sistema nacional de recursos humanos, hay una política nacional de modernización. Yo tengo más de 15 años en el servicio público. Yo he estudiado en servir, ¿no? Y conozco muchos funcionarios muy bien capacitados. Pero hay una falacia en esta línea de ideas que se quiere imponer. ¿Cuál que es en esa? provincia y en las regiones no hay capacidad. ¿Quién ha Y dicho eso es eso? falso. Eso nadie Eso es lo ha falso. dicho. El gran problema que tenemos para ejecutar las inversiones en el país se llama centralismo. Y el centralismo viene de la mano con la corrupción. Entonces, no se pretenda decir, ¿Sabe por qué no es les falso? no les damos, ¿cierto? Porque ustedes no lo saben utilizar, cuando en realidad No. lo que pasa es que hay candados por todos lados, se generan dificultades y el dinero no llega como debe llegar a los territorios. La Hay ley que- establece que ese dinero tiene que llegar a estas localidades, regiones y distritos. Lo Claro. que tenemos que Pero a lograr la hora de es que ejecutar el haya, proyecto. lograr que haya funcionarios capaces de llevar adelante esos expedientes y hacer las obras que requiere la comunidad. De acuerdo. No es un tema de regiones o provincias como parecería, ¿no? No, porque en Lima tenemos el mismo problema. Tenemos alcaldes distritales acá en Lima que no pueden ejecutar. Tenemos ministros que no ejecutan. Tenemos gobernadores como el señor Acuña en De el derecha y norte. de izquierda, ¿cierto? Claro. De derecha y de izquierda. Por eso. Entonces no es un problema hay que se sujete a un solo partido. Hay que reformar el Estado. Estamos completamente Antes de que acuerdo. reformar una constitución. ¿Pero por qué antes? ¿Por qué Digo no al yo, mismo tiempo? le pregunto. ¿Por qué no al mismo tiempo si podemos hacer las dos cosas? Lo importante es que sepamos qué queremos reformar. Yo le pregunto artículo por Pero artículo. ahí está precisado y en el mismo documento donde usted está revisando también están las cosas Ahora, que queremos cambiar. Usted ha hablado que es una persona preparada, que se ha forjado en servir, no tengo duda de ello. Acaba de ingresar al Congreso además como diputado. Esperemos que esa experiencia se refleje en su trabajo parlamentario, de confirmarse usted como diputado por Lambayeque. Pero sí me preocupa gente como Antauro Humala, al lado de un partido que se dice democrático, por las razones que ya sabemos. No vamos a repetir el prontuario del señor Antauro Humala. ¿Qué le parece si vemos un pequeño extracto de un mensaje que dio Roberto Sánchez al lado de Antauro Humala y lo comentamos? ¿Le parece? Señor director, vamos a escuchar qué dijo Roberto Sánchez. Nosotros no estamos haciendo guiño hacia una derecha que no entiende y piensa en otro tipo de país. Nosotros no queremos ese país y lo decimos democráticamente. Tampoco con aquellos que se sienten en el centro, ni chicha ni limonada. Nosotros hablamos con claridad la refundación de la patria, con visión de soberanía, nueva constitución, asamblea constituyente, ser soberanos sobre nuestra historia y nuestros recursos. Pequeña pregunta. Refundación de la patria con Antauro Humala. Bueno, a ver, Antauro no es militante de Juntos por el Perú. Él mismo, en otras declaraciones, de repente usted las tiene en su medio de comunicación, ha señalado que este es un acuerdo electoral. Nosotros no queremos minimizar tampoco, estamos muy... somos conscientes del aporte electoral que ha hecho el etnocacerismo a Juntos por el Perú. ¿Ha sido muy relevante? Sí, sido porque significativo? a juzgar por los resultados, ¿Sí? todos han sido O necesarios. sea, Juntos por el Perú no llegaba a segunda vuelta si no fuera por Antauro Humala. Posiblemente, no son escenarios hipotéticos, pero Pregunto. efectivamente la diferencia es corta, por lo tanto, todos son necesarios en este proceso unitario. Pero sí quiero que quede muy claro que ¿Usted nosotros... se siente cómodo al lado de Antauro Humala? Usted que es un político nuevo, Quiero ¿se que siente quede, cómodo quiero al que lado de quede Antauro muy Humala? claro, quiero que quede muy claro que nosotros no compartimos todas las ideas ni todas las propuestas del señor Antauro, que el señor Antauro vino a Juntos por el Perú en función a un programa y a un plan de gobierno.
Yo estoy dispuesto a defender lo que dice nuestro plan de gobierno. Más no cualquier declaración que dé el señor Antauro, porque evidentemente el acuerdo político se sujeta a un programa. Estamos hablando de una declaración de programa. Roberto Sánchez, ¿no? Acá ¿Pero qué ha dicho Roberto Sánchez? ¿Que queremos refundar el país? Sí, queremos refundar el país. Con Antauro Humala. A ver, esta república, ¿cierto? Criolla, pero no lo ha dicho, eso, no lo ha dicho Roberto Sánchez, lo ha dicho Julio Colder, Jorge Basadre. Bueno, es una Julio Colder república creo que no votada. se hubiera sentado con Antauro Humala. No ahí estaba aparecido. Héctor Béjar sentado al lado de Antauro Humala. Héctor Es que Béjar. Digamos que hay diferencias. Es que en un país democrático, Hay diferencias en un país democrático, entre Hugo ¿no? Colder sentarse y Héctor a dialogar, a discutir sobre las ideas del país. O sea, si yo me siento al lado, si mañana participo en un debate... ¿Usted se al lado de la siente señora cómodo al Fujimori, lado de ir políticamente al lado de Antauro Humala? Es lo que me es está que eso no diciendo. es político, no se trata de cómo me siento yo, se trata de lo que le proponemos al país. Acá no se puede decir por qué queremos orientar un debate nacional sobre las personas. Acá lo que se tiene que debatir son las propuestas que nosotros estamos llevando al país, las políticas de Estado Pero que las queremos personas llevar. son las que ejecutan Bueno, las propuestas. el señor Antauro Humala no va a ser ministro. No le he preguntado si va a ser ministro. Ya sería un escándalo que Antauro Humala, que es responsable de la muerte de 4 policías, sea ministro. Entonces, si las personas son las que ejecutan y el señor Antauro Humala no va a ejecutar, ¿cuál es la preocupación? Porque el señor Roberto Sánchez, su candidato Estuvo en un presidencial, ejercicio académico reflexionando sobre le la rinde del país. homenaje a Antauro Humala. Ese es un 20 No. años, son los 20 años del Andahuaylazo. Usted sabe lo que fue el Andahuaylazo. Sí, por supuesto. Obviamente, Un yo lo sé. fenómeno político, ¿no? Una crisis social a la cual cada 5, cada 10 años tenemos en este país. Baguazo, Señor Zunino. Moquegüazo, Arequipazo, Andahuaylazo, Punazo. Aviv Zunino. Señor Ernesto Zunini, además, no me va a decir usted que el Andahuaylazo se equipara a otros fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque el Andahuaylazo fue la insurgencia de un señor llamado Antauro Humala contra un gobierno democrático, que de pronto a usted no le gustaba, a mí tampoco. El señor Alejandro Toledo era presidente constitucional y este señor toma una comisaría para pedir la salida del gobierno, llamaba a la insurgencia. ¿Eso le parece a usted un acto político? Yo lo he escuchado de Roberto Sánchez, que dice que es un acto político. ¿A usted le parece que es un acto político? Usted ha dicho que él insurgió. ¿Qué es la insurgencia? ¿Es político o es un delito común? Es político. Con ¿En 4 el policías. Baguazo qué pasó? Acto político Perdón, con muerte de 4 policías. Lamentable, condenable. ¿Qué pasó en el Baguazo? Se levantó la comunidad y desconoció una concesión del Estado, ¿cierto? ¿Y cuál fue el saldo lamentable? Es una Y mire, situación diferente. pero señor ¿es un hecho Zunini. político o no es un hecho político? Y lo que yo quiero llegar es a que si nosotros no estamos dispuestos a hacer un diálogo nacional amplio, justamente referenduciario, con la gente, para escuchar a nuestras comunidades, a nuestros pescadores artesanales, a nuestros maestros, esta crisis crónica de nuestra democracia se puede agudizar. Eso es lo que se tiene que ver también, porque eso no le conviene a nadie. Es decir, cada cierto tiempo tenemos lamentables sucesos como el de Puno, como el de Andahuaylas, como el de Moquegua, como el de Arequipa. Eso no nos dice Lo de nada. Antauro Humala, desde mi perspectiva, usted tiene la suya, lo hemos escuchado, es totalmente diferente. Usted no puede equiparar a dialogar con un pescador, con un artesano, con un campesino, que dialogar con Antauro Humala. A ver, primero quiero que quede claro que nosotros rechazamos han la dicho. violencia y lamentamos la penosa muerte de ciudadanos y de policías. Bueno, 4 nosotros estamos en contra de policías eso. y 2 jóvenes que acompañaban a Antauro Humala. Ya. Son 2 muertes Ya, también. pero no tergiverse, por favor, lo que yo estoy diciendo. No, acá está Lo usted que para yo, que aclare lo si que hay yo alguna estoy duda. diciendo es que esta crisis política, ¿cierto?, de presidentes que terminan con menos de 2 dígitos de aprobación, de poderes del Estado que no tienen legitimidad, de un gobierno que quiere imponer concesiones y cuando le da la licencia a la empresa no la puede implementar en el territorio porque no representa a nadie. Esa crisis política, ¿cómo la resolvemos? ¿Con la gente o sin la gente? Con la Dígalo gente. usted, ok. Tiene que ser en consulta popular Entonces, con la población. ahí usted le parece bien y considera a Antauro Humala parte del fenómeno. Es que no estamos hablando de Pero es Antauro que yo le Humala. estoy preguntando por Antauro Humala, estamos porque si hablando de mañana una son gobierno, si llegan a Si ser mañana gobierno, somos gobierno, el señor Antauro Humala no va a ser ministro. Y él mismo lo ha dicho, no me importa ser pero ministro. nadie está hablando de que Entonces, sea ministro, puede estar por fuera, dentro Pero- del gobierno, influyendo en nombramientos o protagonizando Bueno, ese es un escenario supuesto. alzamientos contra la ley que alguien llamará actos a ver, políticos cuando ustedes dirán que no. En el plan de gobierno Eso que es lo le que hemos preocupa. presentado al país y en el acuerdo electoral que tenemos con el señor Antauro Humala, no hemos hecho mención de ninguno de estos temas. Por lo tanto, no tiene por qué haber preocupación. Bueno, ¿no? hemos escuchado su planteamiento y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche y espero que de aquí a lo que resta de la campaña podamos seguir conversando y también obviamente con el candidato Roberto Sánchez. Mucho gusto, muchas gracias por la Muchísimas oportunidad. Muchísimas gracias Ernesto. Que pase bonito con su mamá todavía lo que resta el Día de la Madre. Muchas gracias por Un abrazo para acompañarnos. ella.